Hola a todos, espero que todos se encuentren muy bien y que todos tengan felicidad y salud. Bueno, como ya hice un video introductorio al canal, me gustaría hacer ahora un video acerca del budismo temprano. Un budismo temprano, en realidad no se llama budismo temprano porque no tiene nombre. Mucha gente le llama budismo primitivo, budismo antiguo. Mucha gente también le llama EBT, sobre todo la gente que está en comunidades en inglés. EBT son siglas en inglés que quiere decir Early Buddhist Texts o Early Buddhist Techniques, básicamente técnicas o textos antiguos de budismo. El budismo temprano no es una tradición, no es un vehículo, no es una escuela, como si lo es, por ejemplo, el budismo Theravada, Mahayana o Vajrayana. En el budismo temprano, por ejemplo, no hay fechas especiales, básicamente porque no se sabe ni cuándo nació el Buda, ni cuándo murió, no se sabe la fecha de su despertar, etc. En el budismo temprano creemos en el karma, creemos en devas, que son las deidades, creemos en los fantasmas, creemos en el infierno, en Yama, en Mara, en el renacimiento, etc. Mucha gente podría pensar que como es una expresión muy antigua de budismo, somos menos religiosos, pero no es así. El budismo es una religión y nosotros, por lo menos yo, soy religioso, me considero religioso, soy un practicante del budismo. El budismo temprano no tiene un fundador. Bueno, sí tiene un fundador, es el Buda en sí, porque nosotros practicamos lo que se considera más puro, más directo, por así decirlo, directamente dicho por el Buda en los discursos. Y esto se conoce gracias a la investigación científica, no solo histórica, sino también lingüística. Gracias a la investigación lingüística, gracias a la forma en la que están escritos, redactados y compilados los textos, se reconoce cuáles son los más antiguos y cuáles son los más tardíos, o los que fueron agregados o creados directamente después. Y estos textos antiguos son varios y voy a intentar nombrarlos a todos de una forma muy resumida para que no quede tan larga esta explicación. Bueno, lo principal es el canon Pali. El canon Pali es la fuente principal de investigación gracias a que es el canon más completo, es el que está más completo y se cree también que está menos manipulado. Otra cosa también antigua y que es de mucho valor es algo que se llama Taisho Tripitaka o agamas chinos. Básicamente son traducciones antiguas de los textos en Pali. Incluso mucha gente confía más en los agamas chinos que en el canon Pali. Esto ya es cosa de opiniones. Tenemos también los agamas en sánscrito. Lamentablemente los agamas en sánscrito muchos se perdieron por invasiones religiosas que hubo, violentas, que terminaron destruyendo muchos textos en sánscrito. Tenemos también el Kangyur tibetano, que igualmente son traducciones al tibetano de textos en Pali y en sánscrito, que fueron llevados de la India al Tíbet, básicamente. Y una de las cosas más importantes son los fragmentos en Gandhari. Gandhara es un lugar en lo que hoy en día es Afganistán. Y es muy importante esto porque son los primeros textos que se tienen físicos del budismo, son los más antiguos, que datan aproximadamente del siglo I antes de Cristo hasta el siglo II después de Cristo. Son los primeros sutras completos que hay hechos en manuscrito. Tenemos también textos en prácrito,
Prácrito es un idioma o un conjunto de idiomas que son muy similares al Pali. Son muy similares y se cree que eran inteligibles entre sí, o sea que se comprendían entre sí. Tenemos también fragmentos después, muchos fragmentos. Tenemos fragmentos en jotanés, en uigur y en tocario. Y esto es muy importante porque sirve mucho para reconocer la expansión que tuvo el budismo. Porque todos estos lugares que les estoy mencionando son lugares que están alrededor de la ruta de la seda. La ruta de la seda fue muy importante para el budismo porque fue el lugar en el que tuvo mayor expansión. Y bueno, estos son los textos antiguos en los que nosotros como budistas, por lo menos yo, que practico lo que se conoce como budismo temprano, entre comillas, son los que investigamos y lo que practicamos. En el budismo temprano, por ejemplo, tampoco se reconoce una imagen del Buda, no se reconoce ningún tipo de imagen, básicamente porque no existe ningún registro de su época en la que se lo haya dibujado, básicamente. Entonces, todo el tema de las estatuas, de las figuras, eso es más de opinión personal y de práctica personal, pero como tal en la tradición no lo tenemos, porque no existe básicamente, igual que las fechas. No tenemos fechas importantes, como Vesak, por ejemplo, porque no conocemos en qué fecha nació el Buda, ni sabemos en qué fecha murió, ni cuándo alcanzó el despertar. Por esto no tenemos fechas importantes. Las únicas fechas importantes que tenemos son la época de lluvias, que son retiros de la época de la lluvia, y Uposatha. Uposatha es una especie de festividad, por así decirlo, que se celebra 3 veces al mes, en luna llena, luna media y luna nueva, que es un día, o sea 3 días, pero en estas fechas que menciono, en las que los laicos tenemos una práctica de monjes. Practicamos lo que practican los monjes. Fuera de ahí no tenemos ninguna otra fecha especial ni ninguna práctica especial diferente. Y básicamente esto es el budismo temprano. Yo considero que el budismo temprano es la forma más pura y más sencilla de practicar el budismo, porque el budismo como tal, el Buddha Dhamma o el Dharma del Buda, la enseñanza del Buda, es muy sencilla de practicar, es muy básica, porque está hecha para practicarse en el día a día. El Buda nos exhorta, nos enseña que nosotros lo único que nos tenemos que enfocar es: esto es el sufrimiento, esta es la causa del sufrimiento, este es el cesar del sufrimiento y este es el camino que tenemos que seguir para erradicar el sufrimiento. Es así de simple. Tenemos que comprender esas 4 nobles verdades, practicar el noble octuple sendero y comprender dukkha, anicca y anatta. Dukkha es el sufrimiento, insatisfacción, ansiedad, incomodidad, etc. Anicca es impermanencia y anatta es no yo. Estos conceptos los voy a explicar después porque ahora no hay tiempo. Pero esto es lo más básico que hay y solo con estas sencillas cosas que acabo de mencionar, nosotros podemos alcanzar el estado de Arahant, o sea, seres que alcanzaron el despertar. Literalmente es así de sencillo. Muchas veces las tradiciones, las escuelas, como las 3 que conocemos, tienden a complicar las cosas, tienden a agregar cosas. Por ejemplo, nosotros no creemos en el Abhidhamma o Abhidharma porque no son palabras dichas por el Buda. Y las tradiciones implementan el Abhidharma. Por ejemplo, en la tradición tibetana, ellos seguían más por lo que escribió Milarepa o por lo que dijo Milarepa más que por lo que dijo el Buda muchas veces.
Y esto pasa mucho en las tradiciones, que tienden a complicar, tienden a extender la práctica, cuando en realidad el Buda enseñó algo súper sencillo y súper básico, que es el Dhamma. El Dhamma del Buda, la enseñanza del Buda, es perfecta. Es agradable al principio, agradable en medio y agradable al final. Conduce a la erradicación del sufrimiento. Es muy simple para practicar, de instantáneo efecto y comprensible por cualquier persona. No hay que complicarlo tanto. Se puede aplicar en el día a día y en la época moderna mucho más, porque el Dhamma es atemporal, no conoce de espacio, no conoce de tiempo ni de lugar. ¿Ok? Esto es el budismo temprano, esto es el budismo como tal, esta es la enseñanza del Buda. Voy a extenderme un poco más en próximos videos, pero quería hacer este video más sencillo para explicar un poco lo que yo practico. Ok, espero que estén todos muy bien, que todos gocen de felicidad y de salud y que todos sean con el tiempo mejores personas. Un saludo a todos.